Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche, neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que les recomienda, después de escuchar esta charla, leer el análisis adjunto que dice análisis escrito a este video. Es una información complementaria y más sucinta, que ustedes la pueden copiar y la pueden reproducir y la pueden enviar, de tal manera que tengan un testimonio oral y un testimonio escrito de estas cosas. Hoy analizaremos qué es el perfecto mecenario mediático latinoamericano. Estamos viviendo un mundo donde la comunicación ha sido la clave fundamental de la conquista desde la llegada de los españoles. Recordemos que la clave con la cual los españoles conquistaron América, a más de las pestes y del desarrollo tecnológico que tenían, era su idioma. Tenían una lengua escrita y tenían matemáticas, sabían llevar cuentas, tenían información científica, y eso era fundamental. Además, recordemos que tenían inclusive la Biblia, que les inspiraba moralmente y que podían leerla y de esa manera motivarse. La palabra escrita se convirtió en algo fundamental dentro de la conquista. Entonces, tenemos gente que se dedica a esto de la comunicación, que se llaman periodistas, escritores, cineastas, gente de televisión, de los medios, se llaman gente mediática. Entre las grandes gentes mediáticas que tenemos, podemos encontrar que hay tres tipos de gente. El uno es el mediático, el líder mediático, el comunicador mediático, que lo hace por dinero, se llama mercenario. El otro que lo hace por fama, porque él busca la fama. Vemos, por ejemplo, los escritores. Y tenemos en sí otro importante comunicador mediático, que es el escritor, el periodista, el cineasta, el artista. Son comunicadores mediáticos. Cuando un comunicador mediático, por ejemplo, siempre tenemos que entender que la comunicación no solamente es un arte, también es una ciencia y también es una tecnología. Es un arte porque es hecho por seres humanos, porque todo lo que se hace en los seres humanos es arte. Es ciencia porque busca por sobre todas las cosas la evidencia, la prueba. Sale del mar de la duda para llegar a la confirmación y la prueba. Y tenemos que es una tecnología porque combina el arte y la ciencia y se convierte, por ejemplo, en fotografía, en película, en redacción, en escritura, y esto es lo que hace que la comunicación sea también una tecnología. ¿Qué es en sí lo que busca el individuo comunicador? Bueno, fundamentalmente hace un análisis, busca testimonios, busca pruebas, hace investigaciones, y lo que llega a él, lo que busca él es permitirnos entender la realidad, pero también puede ser permitirnos entender aquello que es más allá de la realidad. Por ejemplo, un escritor que hace poemas, él escribe y traduce un espíritu, una forma de vivencia íntima de cada ser humano. Un escritor que hace narración puede llevarnos a cuentos, novelas, a imaginar un mundo paralelo, y un periodista es un individuo que nos lleva a fijarnos en la realidad, a sobrepesar, a destacar, a reconocer detalles. Así se forman estos comunicadores, estos individuos de los cuales nosotros nos alimentamos, enriquecemos nuestra mente y tomamos decisiones gracias a esa información, a ese mensaje que ellos nos dan. Cuando un individuo se convierte en un comunicador simplemente que
genera comunicación para llegar a la fama. Bueno, eso no es ninguna novedad ni ningún acto malo. Tenemos pintores que son prodigios y llegan a la fama y nos comunican a través de la pintura, poetas que nos comunican a través de sus escritos, de sus mensajes. Inclusive ahora ha ganado un premio Nobel una mujer, poetisa. En gran parte el motor de todos estos comunicadores que se mueven por la fama parte de su sentido de vanidad. Y justamente para ellos lo más importante son la forma, la apariencia, pero también el contenido. Lo importante de un tipo de comunicador en el que prima la vanidad es que él trata de hacer algo extraordinario, convencernos y conmovernos. Pero tenemos, por ejemplo, y estamos viviendo, el comunicador mercenario. Y ustedes ven al comunicador mercenario, lo ven en CNN, por ejemplo. Hay ciertos comunicadores que son mercenarios, específicamente mercenarios, y otros que son periodistas. Y eso lo vemos en todos los medios de comunicación, los canales de Ecuador, la prensa escrita, las charlas que ustedes escuchan y ven por internet. El comunicador mercenario es el individuo que vende. ¿Y qué es lo que vende? Por ejemplo, el comunicador mercenario de CNN, ustedes ven una CNN, el noticiero, van a darse cuenta que se interrumpe frecuentemente y prácticamente todo lo que es el espacio publicitario casi es lo mismo que el espacio que no es publicitario. Ese individuo es un vendedor de publicidad y lo que hace no es solamente transmitir un mensaje, sino también es un vendedor de publicidad. Y en ese momento que se convierte en un vendedor de publicidad, se convierte en un individuo que hace su trabajo fundamentalmente por dinero y se convierte en un mercenario. Por supuesto, para que además de trabajar por dinero, que todos lo hacemos, todo el mundo trabaja por dinero, él venda su conciencia, es decir, esté al servicio del individuo que le paga y no tenga ningún escrúpulo como un sicario de Pablo Escobar en ir y matar a la gente, porque esa es su profesión, eso es su trabajo es ir a matar. Un periodista también puede ser un sicario mediático, es un individuo que puede ir a destrozar a un político, puede ser destrozar a una persona, destrozar la vida personal y familiar de cualquier individuo. Convierte cada una de sus palabras, cada una de sus imágenes en disparos que matan a ese individuo de alguna o de otra forma. En ese momento en que el individuo se vende y es un individuo que prácticamente se ofrece para todo, sin el menor remordimiento de conciencia, entonces ese individuo se convierte en un sicario. Y este individuo que vende su conciencia y vende su propia vida, porque la apuestas, se juega la vida, como esos mercenarios que van a pelear en Afganistán, que van a pelear en Irak, o esos mercenarios o esos sicarios que se juegan la vida yendo a matar al enemigo de la otra banda por órdenes de su jefe. Esos también son individuos comunicadores. Entonces, para poder reconocer quién es y para quién sirven, podemos entonces analizar quién es el dueño del medio, quién es el que le paga. Por ejemplo, tenemos que analizar qué es CNN. CNN es una empresa, es un medio de comunicación de Warner. Warner es una
un centro que produce películas, produce este canal de televisión, tiene también ahora plataformas de internet, en fin. Y el dueño de Warner es la empresa Burlington. Y la empresa Burlington es, a su vez, una empresa petrolera de una persona de origen judío que fue vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney. En la guerra de Irak, la empresa Burlington y los mercenarios, inclusive financiados y pagados por la empresa Burlington, son los que se beneficiaron de la guerra de Irak. Hoy Burlington es el principal explotador del petróleo de Irak. Entonces tenemos una idea, y hemos tenido este mismo problema, por ejemplo, con el canal 10, con el canal 2, Telecentro y Gamavisión, que eran de la empresa de los Isaías. Entonces esos canales jamás podían hacer una crítica y un comentario contra la banca, porque el dueño era un banquero, y jamás podían crear ni decir noticias sobre si el banco marchaba bien, si había o no especulación, si habían robado el dinero de sus depositantes. No, nada de eso se permitía. Y lo mismo pasa con el canal Teleamazonas, por ejemplo, en Ecuador, que es de otro banquero que tiene intereses y que utiliza el medio de comunicación para transmitir información. Entonces, los periodistas que trabajan en esos medios se convierten inmediatamente en individuos que se vuelven sicarios mediáticos o mercenarios mediáticos. ¿Cuáles son los periodistas que no son mercenarios mediáticos? Son los individuos que pueden vender sus servicios profesionales, pero no venden su conciencia, que se dan cuenta de que esto está mal y se la juegan. Así los despidan del trabajo. Esa es la diferencia fundamental de lo que estamos viviendo. Muchas gracias.